Vaya conmigo antes de sentarse, por favor, a Génesis capítulo 3. Génesis 3. Usted conoce esta historia donde se origina mucho de lo que actualmente estamos viviendo. Génesis 3. Hay dos personas de carne y hueso como usted y yo. Y dice allí la palabra: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y aquí hay una pregunta: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. ¿Quién dijo? No comeréis de él, ni le tocaréis, ni comerlo ni tocarlo, para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Otra versión dice: no es cierto. Eso fue lo que le dijo la serpiente. No moriréis, o no es cierto. ¿Qué es lo que le está diciendo la serpiente que no es cierto? Lo que Dios dijo, ¿verdad? Y dice allí el versículo 5: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Puede tomar asiento, por favor. Usted que estaba de pie, ¿no? Usted que ya estaba sentado, no se vaya a quedar dormido. Esta palabra tiene por título firmes. Diga conmigo, firmes. ¿Cuántos estuvieron en el ejército o en la policía o en la marina? ¿Conocen el término firmes? Esta palabra de firmes es una palabra que viene de un derivado de afirmar. Y esta palabra significa estar anclado. ¿Estar cómo? Anclado. También significa fijar firmemente. Fijar. ¿Fijar qué? Firmemente. Así que esta palabra firmes habla de tener profundidad suficiente para no moverse, ¿verdad? Tener bases fuertes para no ser movido por. Es algo confiable. Diga conmigo, confiable. ¿Por qué? Porque está firme. ¿Cómo está? Así que si es seguro, es confiable. Si no se mueve, si no es tan débil, lo hace seguro. Seguro. Seguramente usted algo preciado, algo de valor, solo lo pondría si sabe que esa superficie está fuerte, está firme, ¿verdad? Y aquí en Génesis 3
donde está el origen, donde está el inicio, Dios muestra y deja ver el porqué del problema del ser humano. ¿Cuántos seres humanos sabemos aquí? Entonces Dios, que es tan lindo, deja ver dónde está el problema del ser humano, dónde está una de las raíces que le trae al ser humano catástrofes, problemas, dificultades. Y Dios deja ver sin mantel, sin dejar nada oculto. Dios deja ver que el ser humano tiene una gran batalla en una área de su vida. Y entonces dice allí Santiago, capítulo 1, versículo 8. Ahora vaya conmigo allí a este texto. Dice allí la palabra en Santiago 1:8, en Reina Valera, dice: el hombre de doble ánimo, que dice allí que es inconstante en todos sus caminos. ¿El de qué? Doble ánimo. Es inconstante en todos sus caminos. Y esta versión, Palabra de Dios para Todos, dice: pues el que duda, ¿el que qué? El que duda es inestable. ¿Cómo es? Todo lo contrario a firme, ¿verdad? Una superficie inestable. Quiere decir que no está anclado. Quiere decir que no tiene bases sólidas. El que duda es inestable. O sea, es poco confiable. ¿Me estoy haciendo entender? Sí. Y entonces la palabra allí dice que ese es inestable, o sea, no es confiable, no está firme en todo lo que hace. El de doble ánimo o el que duda. ¿Será que el que está al lado suyo es incrédulo? O sea, duda. Ahora, aquí hay un asunto en Génesis que Dios nos deja ver. Y es que Dios le había dado una palabra a Adán y a Eva. Una palabra confiable, porque era Dios quien lo había hablado. Pero encontramos a Eva en el argumento que le da la serpiente, que después del argumento que le da la serpiente y le dice: eso no es verdad, lo que Dios dijo, si ustedes comen del árbol, lo que pasa es que Dios quiere es que ustedes no coman del árbol para que no conozcan todo lo que es el bien y el mal y sus ojos no se abran. ¿Y qué pasó con Eva? Dudó de la palabra de Dios. Por primera vez Eva se encuentra con una duda. ¿Será que Dios me estaba engañando? ¿Será que Dios me estaba echando cuento a mí? Y Dios deja ver que el problema del ser humano está en la falta de firmeza. El problema del ser humano está en la falta de constancia. Está en la falta de estar anclado. El problema del ser humano está cuando le falta firmeza. Cuando se vuelve inestable, cuando se vuelve poco confiable, cuando duda. Ahora, aquí hay otra situación de Génesis, y es que Dios presenta al ser humano frente a la serpiente.
Y la serpiente le está haciendo una propuesta, le está dando un argumento. La serpiente le está haciendo con su argumento influenciar sus decisiones. Pero Génesis deja ver Dios muy claramente que la serpiente no se presenta en Génesis obligando a Eva a tomar la decisión. En ningún momento del texto que usted y yo leímos está diciendo el texto: y la serpiente obligó a Eva a que se comiera ese fruto. ¿Sí dice así? La serpiente lo que le estaba era argumentando, le estaba haciendo una propuesta, le estaba buscando la manera de convencerle, de hacerla dudar, de que sus bases fueran inestables, inseguras, que perdiera el ancla. Pero el gran problema no está en la serpiente. La serpiente no es el foco del problema. Eso no es lo que muestra Génesis 3. El foco del problema que nos deja ver Dios no está en la serpiente, está en el ser humano. La serpiente Dios no la muestra allí que secuestró a Eva. Y en medio del secuestro entonces obligó a Eva. Génesis 3 no nos deja ver Dios allí una historia de que entonces la serpiente dopó a Eva, le dio escopolamina a Eva. No estaba Eva en sus 5 sentidos. No nos muestra Génesis 3 un pasaje donde esté diciendo Dios: Eva estaba rodeada de todo el infierno y estaba allí la serpiente, estaba la bestia, estaba el dragón, estaban las potestades, las principales, y todos estaban encima de Eva, así que Eva fue obligada. Eso no nos muestra Génesis. Así que Génesis no destaca, no pone la lupa en la serpiente. Génesis 3 pone la lupa en Eva, porque ella fue la que tomó la decisión. Yo le pregunto a usted, si la serpiente hubiera hablado con Eva, le hubiera argumentado, le hubiera dicho: eso no es verdad lo que Dios les ha dicho a ustedes, eso no es cierto, lo que pasa es que Dios los tenía engañados, coman del árbol, tranquilos, que cuando ustedes coman del árbol, ustedes van a tener los ojos abiertos, van a conocer el bien y el mal. Le pudo haber dado su mejor argumento a la serpiente. Pero yo le pregunto a usted, si Eva se hubiera mantenido firme, diga conmigo, firme, ¿hubiera prosperado la propuesta de la serpiente? Si hubiera dado el episodio que narra Génesis 3, de Eva comiendo, dándole a Adán. Si Adán se hubiera mantenido, diga conmigo, hubiera comido Eva, pero Adán hubiera comido también. Le pregunto, la serpiente influyó, insinuó, argumentó, propuso, engañó. Pero quien tenía el poder de decisión era Eva y era Adán. ¿Qué les faltó a los dos? ¿Qué es lo que nos deja ver Génesis 3? ¿Qué fue lo que les faltó a ellos dos? Diga conmigo, firmeza. Dígalo con ganas, firmeza. Dígale con cariño de al lado, endeble. Nunca vayas a hacer. Así que el gran problema no de los extraterrestres, de los seres humanos, no de los animales, de los seres humanos, de carne y hueso como usted y como yo. Lo que deja ver Génesis es que el gran problema del ser humano es la falta de firmeza, es la falta de tener bases firmes, profundas.
es la falta de estar anclados. Y en este caso, la palabra nos invita a estar anclados a la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Alguien diga amén a eso. Isaías 48 nos dice que la palabra de Dios es fiel, permanece para siempre. Se puede cambiar la naturaleza, un árbol crecer, caer, la naturaleza puede cambiar de un estado a otro, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si hay algo que es confiable es la palabra de Dios. Y la palabra nos insta, nos invita a que el individuo, a que la familia, a que la sociedad esté firme, esté anclado, permanezca firme a la palabra de Dios. Segundo problema que deja ver Génesis. Primero, la falta de firmeza. Pero lo segundo que nos deja ver Génesis es la falta de firmeza en la palabra de Dios. Porque lo que la serpiente le argumentó a Eva era que la palabra que yo les había dicho no era cierta. Que eso no era así. Que lo podían hacer de otra manera. Que ellos podían cambiar el diseño de Dios a su antojo. No tenían por qué hacerle caso a Dios. Y que si no obedecían a Dios, no iba a pasar absolutamente nada. ¿No es el mismo argumento de hoy? Le pregunto yo a usted. ¿No es el mismo argumento en la sociedad de hoy? Le pregunto, ¿no es incluso el mismo argumento para la iglesia cristiana? Eso no es verdad. Tú lo puedes hacer distinto, el diseño se puede cambiar y no va a pasar nada. Lo que Dios les dijo no es cierto. Y ahí es donde una vez más sale a flote el corazón del hombre, el corazón de la mujer. Si se está anclado, si se está firme, si se tiene bases profundas. Porque aquel que tiene firmeza, ese es confiable, ese es seguro. Y la palabra nos dice que para estar seguros, para construir, para edificar nuestra vida, debemos estar parados sobre la roca que se llama Cristo Jesús. El que está parado sobre la roca, ese es confiable. Ese está firme. La palabra nos dice que si permanecemos en Él, entonces podemos pedir lo que queremos y será dado si somos confiables, si somos firmes. Alguien diga amén a eso. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Para quiénes? Para los confiables, para los que están firmes, para los que no se dejan mover. Diga conmigo, firme. Pero el hombre, y no está hablando del sexo masculino, sino del ser humano, que duda, que es inconstante en todos sus caminos. El que un día dice sí, pero luego dice no. El que un día dice blanco y al otro día dice gris. Ese es el problema del ser humano. Ese es el problema del ser humano. Que tomamos decisiones, pero luego fácilmente las cambiamos. Luego fácilmente un argumento nos lo hace cambiar. Y por eso estamos en una sociedad desechable. Una sociedad de grandes inicios y de grandes fracasos. Un notario le dijo a una pareja que se casó hace poco allá en Bogotá
Qué curioso que vengan a casarse, porque como notario tenemos un índice, un cálculo, una estadística, y es que vienen 10 parejas a separarse, a divorciarse, y 3 vienen a casarse. Grandes inicios, grandes fracasos. Hogares que son similares a cómo se lleva la economía. No hay presupuesto, todo es cambiante, las metas se trazan, pero fácilmente se desvían de las metas, se cambian los proyectos. Si las cosas se ponen difíciles, si los argumentos me convencen, si lo que está sucediendo a mi alrededor me convence, entonces cambio las metas, cambio los proyectos. Diga conmigo, firme. Y se metió en medio de la iglesia una doctrina, una enseñanza, donde le dice que si las cosas están difíciles es que Dios está hablando en el cielo para decirle al creyente que por ahí no es. Son señales del cielo cada vez que las cosas se ponen difíciles. Y es Dios diciendo, detente, eso no es mi voluntad. Aleluya. ¿Y de dónde salió esa teoría? ¿De dónde salió esa doctrina? O sea, Dios va cambiando su mensaje, su enseñanza, o su palabra permanece fiel. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Dios le había dicho a Adán, le había dicho a Eva qué era lo que tenían que hacer y su palabra era firme. No iba a cambiar en ningún momento ni por ninguna circunstancia. Pasa el tiempo y aquí hay una sola muestra. Para traer podría traer 100,000 muestras, pero aquí hay una muestra. Dios le dice a Josué, Josué, vienes a tomar un reto, un desafío. Diga conmigo, reto y desafío. Así que cuando las cosas se pongan difíciles, yo quiero que tú te esfuerces. Dice, ¿qué? Cuando las cosas se pongan difíciles, el esfuerzo no es para alzar una pluma, el esfuerzo es para alzar algo pesado, si es así o no. El esfuerzo no es para ir hacia abajo bajando escaleras, el esfuerzo es cuando yo tengo que subir una escalera, cuando tengo que subir una montaña, o no es así. ¿Y qué fue lo que yo le dijo a Josué? Esfuércese. El esfuerzo no es para ir en ascensor, ¿verdad? El esfuerzo es cuando se amerita. Y cuando las cosas se pongan violentas, cuando vengan enemigos en contra tuya, ¿qué le dijo a Josué? Aparte de que se esforzara. Detente, tranquilo que el cielo te va a hablar diciéndote que por ahí no es la cosa. ¿Qué es lo que le dijo Dios? Aparte de esforzarse, mi compadre, ¿sabe qué es lo que quiero? Que también sea valiente. No se le amedrante a los enemigos. ¿Sabe qué es lo que yo le estaba diciendo? Mijo, la cosa es estar firme. Las cosas no van a ser fáciles, Josué. Yo quiero que te esfuerces y quiero que seas valiente. No te vayas ni a derecha ni a izquierda. Sé confiable. Dígale al de al lado, sé confiable. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, Josué. Porque si tú eres confiable, diga una vez más, si tú eres firme, dígalo conmigo, firme. Dígalo una vez más, si tú eres firme, Josué, entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Sí, aplauda la palabra, aplauda el mensaje de Dios para usted y para mí. Y el mensaje no ha cambiado, tampoco la debilidad del ser humano.
La debilidad del ser humano sigue siendo la falta de ser firme, de ser confiable, de buscar argumentos y excusas para no hacer lo que es correcto. Aún dentro de la iglesia, aunque es una realidad, pero es una burla cuando algunos cristianos se excusan en el mal testimonio de otros, desde creyentes hasta pastores, para decir: entonces yo no sigo a Dios. Si yo tuviera ese mismo argumento como excusa, yo hace rato hubiera dejado de ser cristiano y más pastor. La palabra dice que yo debo tener mi mirada puesta es en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Pero la gran verdad, escuche esto. ¿Por qué yo me argumento? ¿Por qué el individuo se argumenta? Es porque quiere excusas para hacer lo que se le da la gana, para desviarse a derecha o a izquierda. Eva realmente lo que quiso después del argumento, ella tenía el poder de mantenerse firme o tenía el poder de decir: ok, voy a coger el fruto. El poder lo tenía era ella, no la serpiente. Pero dice que los ojos se le abrieron y vio que ese fruto era bueno, que se veía bueno. Y cuando el ser humano quiere hacer lo malo, va a buscar excusas, va a buscar argumentos. Cuando el ser humano aflora su falta de confiabilidad, aflora su falta de ancla, aflora su falta de tener unas bases sólidas y de permanecer en ellas, cuando aflora su debilidad, va a buscar excusas para hacer lo malo. Pero yo le pregunto a la iglesia: el día que Dios decepcione, el día que Dios haga lo malo, el día que Dios cambie, el día que Dios deje de ser Dios, ese día entonces deberíamos dejar de ser cristianos. Cualquier otro argumento son excusas. A ti y a mí no nos llamó alguien. La vida tuya y mía no la compró alguien. El creador de la vida tuya y mía no fue alguien. Y un día rendiremos cuentas al cielo, no por alguien. El mensaje no cambia. Dios está buscando hombres y mujeres que no sean de doble ánimo. Dios está buscando hombres y mujeres que sean ¿qué? Termino con esta aplicación. Se cree que el 30% de la iglesia en medio de la pandemia negaron a Dios. Eso dicen las estadísticas. Y que no están dentro de la iglesia ahora, que ya no son parte de la iglesia. Eso yo no lo sé. ¿Qué más se dice? Que el modelo de iglesia que está en la palabra, la pandemia lo cambió. Y que se cree que el 50% de los cristianos ya no se congregarán en un templo, sino que se congregarán desde las casas por la virtualidad. Eso dice las estadísticas de la pandemia. Pero la palabra de Dios sigue firme. ¿Quién es el que no sigue firme? ¿La palabra o el hombre?